Gloria a Dios, hermanos, bendecidos. Saludos a todos los que nos están escuchando y están conectados. Procedemos a la exposición de la palabra que el Señor tiene para nosotros en este día. Le he titulado ¿Cómo son los verdaderos hijos de Dios? Este es un estudio basado en Efesios, capítulo 2, del 1 al 10. Estamos estudiando el libro de los Efesios, libro que resume muchos aspectos doctrinales del Nuevo Testamento. Y básicamente este libro manifiesta cómo es la iglesia que Dios desea tener. Cómo es la iglesia que Dios desea tener. Entonces vamos a aprender en este libro las diferentes características, revelaciones, doctrinas que nosotros debemos poner en práctica en nuestra vida espiritual. Antes de empezar en el capítulo 2, continuando el estudio de la semana pasada, quiero hacer un breve resumen del capítulo anterior, del capítulo 1. En el capítulo 1 vimos que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Eso lo vimos en el capítulo 1, versículo 3. Hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Es decir, a través de Jesucristo, nosotros hemos recibido de parte de Dios toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Ahora, esta bendición espiritual o toda bendición espiritual trata sobre las riquezas de la gloria de Cristo. En Cristo están encerradas las riquezas de la gloria, consecuentemente del Padre, y toda la gracia está llena de riqueza. Así que en ese capítulo se mencionan algunas riquezas. Hemos sido escogidos desde antes de la fundación del mundo, dice ese capítulo. Entonces Dios quiere que sepamos, como hijos de Dios, Dios quiere que su iglesia sepa que ha sido escogida con un propósito, con un plan, desde antes de la fundación del mundo. Y que la manifestación del propósito de Dios es una revelación, es el misterio de su voluntad que ha sido revelado, que todas las cosas deben de estar reunidas en Cristo, las que están en los cielos, así como las que están en la tierra. Todas las cosas del universo han sido reunidas en Cristo. Significa que la muerte de Jesús en la cruz, pagando el precio de salvación por el ser humano, también ha pagado un precio de redención por todo el universo, de tal forma que todo se reúna en Cristo Jesús. Y dentro de ese propósito hemos mencionado la herencia que se nos ha sido dada, siendo el Espíritu Santo el anticipo de esa herencia, sellándonos a los hijos de Dios con el Espíritu Santo, que es el anticipo de la herencia que aún estamos por recibir. Es importante entender de que esa herencia la podemos ir recibiendo hoy en estos tiempos, conforme la revelación que Dios nos dé y conforme a la madurez y el crecimiento de cada persona o hijo de Dios. Pablo también ora para que el espíritu de sabiduría y revelación esté en estos hijos de Dios, que de tal manera que sean alumbrados los ojos del entendimiento de los que son miembros de la iglesia, para que comprendan tres cosas: la esperanza, primeramente, a la cual han sido llamados, es decir, que entiendan el propósito y el plan de Dios, el llamado de Dios para la vida personal de cada uno de sus hijos, la cual no es la misma para todos.
No es el mismo el llamado para todas las iglesias, ni es el mismo llamado para todo hijo de Dios. Cada hijo de Dios tiene un llamado específico particular. Pablo ora para que el espíritu de revelación y de sabiduría les abra los ojos a cada uno de los miembros de la iglesia y comprendan la esperanza a la cual fueron llamados. El segundo punto es para que comprendan las riquezas y sepan cuáles son las riquezas de la herencia que tienen los hijos de Dios. Vean ustedes que son cosas profundas que este espíritu de sabiduría y revelación va a ir dando a aquellos que tienen una comunión con Dios en un proceso, en un lapso, en un tiempo, en un espacio de tiempo determinado. Y tercer punto, para la cual Pablo ora que los ojos del entendimiento sean alumbrados, es para que sepan el gran poder que está a favor de los que creen. El poder de Dios a favor de los que creen. Ahora, poder que levantó a Jesucristo entre los muertos. Poder que lo sentó a Jesús a la diestra del Padre. Poder por cual puso a Jesús como el que reina sobre todas las cosas. La palabra de Dios dice que todo lo puso bajo sus pies. Es decir, Dios sometió todas las cosas bajo el dominio de Jesucristo. Todas las cosas. Y la revelación aquí grande que da Pablo es que a Cristo Dios lo puso como cabeza de un cuerpo, y ese cuerpo es la iglesia. Es decir, de tal manera que Cristo hoy no está solo, estamos unidos a Cristo. La iglesia hoy está unida a Jesucristo. La iglesia ahora es el cuerpo de Jesucristo y la cabeza es Jesucristo mismo. De tal manera que si el poder de Dios sometió todas las cosas bajo los pies de la cabeza, pues los pies de la cabeza es la iglesia, porque la cabeza ahora es Jesucristo y ahora los pies de Jesucristo es la iglesia misma. Entonces, si todas las cosas están sujetas, si se le dio un poder a Jesucristo sobre todas las cosas, se le dio un señorío sobre toda autoridad y sobre todo poder a Jesucristo, sobre todo lo que ha sido creado, de igual manera comparte ese señorío, esa autoridad con la iglesia. Algunos dicen que los cristianos no tienen poder sobre Satanás. Algunos dicen que los cristianos no deben enfrentarse a Satanás. ¿Y por qué dicen eso? Porque algunos han sido golpeados por Satanás. Satanás ha vencido a algunos de los cristianos. ¿Qué pasa entonces con esta revelación? Que somos el cuerpo de la iglesia y que todas las cosas están sometidas bajo la planta de nuestros pies. Entonces, ¿será que Satanás no está sometido bajo la planta de nuestros pies? Si Satanás no está sometido bajo la planta de los pies, entonces la palabra que estamos estudiando es mentirosa, es falsa. Mas no, la palabra es verdadera, es palabra de verdad, es palabra de Dios. Entonces, ¿qué pasa entonces con los cristianos que dicen, pastores e iglesias que dicen que nosotros no tenemos autoridad sobre Satanás? ¿Acaso dice la Biblia que Satanás tiene autoridad sobre los hijos de Dios? No, dice que los hijos de Dios tienen autoridad sobre toda fuerza del mal, sobre toda fuerza del maligno. Y la iglesia está llamada a vencer a Satanás. Entonces aquí vemos que no calza precisamente la teología que muchos pastores o iglesias tienen diciendo que el cristiano no tiene autoridad sobre nuestro enemigo común, que es Satanás propiamente, que sí tiene autoridad sobre demonios, pero no tiene autoridad sobre ángeles, arcángeles caídos. Si tenemos autoridad sobre Satanás, tenemos autoridad sobre arcángeles, porque Satanás es el de mayor autoridad en el reino de las tinieblas. Así que con eso refutamos ese criterio de que nosotros no
podemos avanzar y vencer a nuestro enemigo común. Y ese poder que hizo todo esto, levantó a Jesucristo, lo resucitó, es el poder que ahora está actuando a favor de todos aquellos que le creen de verdad, que le creen de corazón. Así que Pablo está orando para que nuestro entendimiento sea abierto y entendamos estos tres asuntos. Primero, el llamado con que Dios nos llamó para que andemos en ese llamado. Esa es la iglesia que Dios quiere tener, una iglesia que ande caminando en el llamado de Dios. Dos, una iglesia que conozca la riqueza de la herencia que ha recibido. Por eso el espíritu de revelación y de sabiduría, para que conozcamos esa riqueza de la herencia que hemos recibido. Y después el gran poder que está a favor de parte de Dios para todos aquellos que creemos. Es un poder ilimitado porque es el poder que se le ha dado a Jesucristo y es el poder que actuó también en Jesucristo. Vamos a proseguir entonces en Efesios capítulo 2, versículo 1. Y vamos a ir comentando y viendo las riquezas de la palabra de Dios, las joyas que hay en esta palabra de Efesios capítulo 2. Y dice así: Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. De Pablo aquí hace un recuento de la obra de Dios con los cristianos. Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces la condición del hombre cuando no ha conocido a Dios es una condición de muerte. Obviamente el hombre está vivo mentalmente, el hombre está vivo en su alma, el hombre está vivo en su cuerpo, pero está muerto en su espíritu. Es una muerte espiritual. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces el pecado y los delitos traen la muerte espiritual, mas Él nos dio vida espiritual, nos resucitó. Nosotros no necesitamos alguien que nos guíe en un inicio, sino que necesitamos alguien que nos resucite espiritualmente. Y aquellos que hemos creído hemos sido resucitados espiritualmente y hemos recibido la vida del Padre en nosotros. Versículo 2: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces andábamos, dice aquí este versículo, en otro tiempo en delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo. El andar en delitos y pecados nos hace seguidores de este mundo. Nos hace conformarnos a lo que el mundo dicta, a lo que el mundo dice. ¿Dónde andas tú? ¿Cuál es tu caminar? ¿Andas tú conforme a la corriente de este mundo? ¿Andas siguiendo las modas y los vientos que el mundo propone? ¿O andas apartado en santidad? Porque veamos aquí que el Señor está llamando a la iglesia, a los hijos verdaderos, a apartarse de la corriente del mundo, que es una corriente que está envuelta en delitos y en pecados. Conforme al príncipe, dice aquí, versículo 2, de la potestad del aire, que obviamente que es Satanás, el cual es un espíritu que opera en los hijos de desobediencia. En la versión nueva versión internacional dice, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo, se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en desobediencia. O sea, el espíritu que opera en aquellos que viven en desobediencia es el espíritu de Satanás. Es el espíritu del príncipe de la potestad del aire. Algunos cristianos viven así, viven con este espíritu, viven con la corriente de este mundo, visitan la iglesia, van a la iglesia los domingos,
Algunos no van muchos domingos y aparecen una vez cada 2 meses. Otros son muy religiosos y van cada domingo y van otras veces a la semana, pero siguen la corriente de este mundo. Simplemente tienen una religión, no tienen una relación, una vivencia con Dios. Y lo que opera en ellos es el espíritu de los que también opera en el mundo. Ahora, ¿por qué decimos esto? Veamos el versículo 3. Entre los cuales también, dice así, todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, entre los cuales, y en la otra versión dice, en ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, o sea, en los deseos de la carne, vivíamos como ellos. ¿Quiénes son ellos? Los hijos de desobediencia. O sea, antes nosotros éramos de ese reino, éramos del reino correspondiente a los hijos de desobediencia. ¿Y de cómo se caracterizaba esto? Bueno, porque vivíamos según los deseos de nuestra carne, es decir, según los deseos de nuestro yo. Hacíamos lo que nosotros queríamos en nuestro yo. Haciendo, dice así el versículo, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Entonces, son 3 cosas: los deseos de mi persona, de mi yo, la voluntad personal de mi yo y mis pensamientos de mi yo. O sea, todo lo que está enfocado en el yo, deseos, voluntad y pensamientos, nos hace andar según la corriente de este mundo y nos lleva a estar en delitos y pecados. Eso es lo que está diciendo la palabra acá. La pregunta sería, usted que se dice cristiano, ¿anda en los deseos de su yo? Es decir, ¿usted es el que decide sin consultarle a Dios nada? ¿Hace la voluntad de su yo? ¿Hace lo que usted quiere simplemente sin guianza de Dios, sin pedirle permiso a Dios? ¿Hace y se mueve usted como quiere? ¿Toma las decisiones importantes y relevantes en su vida por sí mismo? Aunque va a la iglesia, aunque ora, sí, porque oran, pero no hacen la voluntad de Dios porque no consultan con Dios, hacen siempre su propia voluntad. Entonces dice acá, entre los cuales también, versículo 3, todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. O sea, ¿qué piensa usted? ¿Hace todo lo que su pensamiento le dicta? Ahora, porque hay una contraposición entre lo que es el yo, los pensamientos, y lo que es la palabra de Dios y lo que el Dios dice. Chocan. No se ajusta el deseo del yo, de la carne, y el pensamiento de la carne, del yo, no se ajusta a la palabra de Dios. Se contraponen. Recuerde, la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Se contraponen. Entonces, el verdadero hijo de Dios es aquel que tiene a Dios como Señor. Ese es el verdadero hijo de Dios. Aquel que ha aprendido a ceder su voluntad a Dios. Aquel que ha aprendido a consultarle a Dios todas las cosas. Y aquel que ha aprendido a no creer ni hacer caso a todos sus propios pensamientos. Aquel que ha cedido sus propias metas y objetivos en la vida a las metas y objetivos del llamado que Dios le ha dado. Ese es el verdadero hijo de Dios, el hijo que está caminando en obediencia. Más acá vemos, o podríamos visualizar, no solamente personas inconversas, sino hijos desobedientes, personas que se congregan, pero que hoy viven de esta manera. Y nunca se les ha predicado ni se les ha exigido que renuncien a sus propios deseos y a sus propios pensamientos. Más bien, en ciertas iglesias les promueven esas ideas, les promueven esos pensamientos, diciéndoles
que Dios los va a bendecir en los sueños que tienen, en los planes que tienen cada uno en particular. Dios no va a bendecir los planes personales de nadie en particular. Dios va a bendecir solamente a aquellos que obedecen a su palabra, a su propósito y a su voluntad. Esos son los hijos que Dios quiere tener. Esa es la iglesia formado por hijos que Dios quiere tener. Versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. De Dios en su gran amor nos dio vida cuando estábamos en ese mundo, siguiendo la corriente del mundo. Cuando estábamos muertos en delitos y pecados, Dios nos dio vida juntamente con Cristo a través de la fe. Ok, esto es importante. No es que nos dio vida nosotros estando en ese mundo sin cambiar, sin renunciar o sin creer al llamado de Dios. No, fue porque creímos en Él. Entonces, al creer en Él nos dio vida, juntamente con Cristo. Porque es con Cristo que Él nos ha dado esa vida, juntamente con Él. O sea, es decir, hay un momento en nosotros que tuvimos un encuentro con Dios que provocó una unión con Jesucristo a través de la cruz. A través de la cruz, a través del arrepentimiento y el perdón de pecados, fuimos unidos en Cristo Jesús. Y a través de esa unión recibimos vida nuevamente, ¿verdad? Por eso el versículo 1 del capítulo 2 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados. Por gracia sois salvos, es decir, por regalo, porque no lo mereces, no por obras que hayas hecho, sino que fuiste salvo por gracia. Solamente tuviste que creer en el mensaje de salvación. Versículo 6. Y juntamente con Él nos resucitó. O sea, en Cristo, juntamente con Cristo nos resucitó. El estar unido a Cristo nos dio vida, primeramente, 1. 2. Nos resucitó con Cristo. Y ahí dice el tercero, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Entonces son 3 eventos que ocurrieron cuando nosotros nos entregamos al Señor. 1, nos dio vida con Cristo. Al unirnos a Él, nos dio vida con Cristo. 2, nos resucitó juntamente con Él. Y 3, nos hizo sentar en lugares celestiales juntamente con Cristo. Vean qué interesante. Hay una unión con Cristo cuando recibimos la palabra y el mensaje de salvación. Hay una unión que se provocó. Recordemos que somos el cuerpo de Jesucristo. Entonces, donde está Cristo estamos nosotros. Entonces, que espiritualmente Jesús fue a la cruz, nosotros también. Jesús fue resucitado, nosotros también. Jesús fue puesto a la derecha del Padre en un trono, nosotros también estamos en un trono a la derecha del Padre. Donde está Cristo, estamos nosotros. Estamos unidos con Cristo hoy. Espiritualmente estamos juntamente con Él ahora, aunque físicamente estamos en la tierra. Físicamente estamos en la tierra, pero espiritualmente estamos en el trono de Dios. Por eso nosotros enseñamos en Iglesia Misión Alcance Global a habitar en el trono las 24 horas. Nosotros enseñamos y hay palabras, hay mensajes dados ya tiempo atrás, que tú lo puedes buscar en el canal, de cómo habitar en el trono de Dios las 24 horas. Y ese es el llamado de Dios para la iglesia hoy. Que la iglesia viva hoy en el trono de Dios. Que los cristianos vivan ahora en el trono de Dios, en el Espíritu, juntamente con Cristo. Porque ahí es nuestro lugar. Ahí es donde debemos de estar, no es en la tierra. En la tierra estamos físicamente, con cuerpo y con alma.
Ok, estamos físicamente, pero nuestro espíritu está en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Amén. Gloria a Dios. Versículo 6. Otra vez, y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. La iglesia ahora está entonces sentada en un trono. Se está sentada en los lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús. ¿Dónde está Satanás? Debajo de ese trono. ¿Tiene la iglesia autoridad sobre Satanás? Claro que tiene la iglesia autoridad sobre Satanás. Ahora, ¿están los ángeles sentados en un trono? No, los ángeles no están sentados sobre un trono. Ningún ángel está sentado sobre un trono. Los ángeles son servidores de Dios, pero los hijos de Dios están sentados en un trono porque son el cuerpo de Jesucristo. Los verdaderos hijos de Dios. No estoy hablando de aquellos que no creen en la palabra. No estoy hablando de aquellos que dudan. Estoy hablando de aquellos que realmente creen a la palabra tal y como es. Y le creen a Dios tal y como es. Para aquellos que creen, esto es una realidad. Vuelvo a repetir para entrar al versículo 7. Y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. De todo esto lo ha hecho con el fin de mostrar, Dios va a mostrar en los siglos venideros, yo diría que en la eternidad, las abundantes riquezas de su gracia para con nosotros. Entonces, veamos que esto es parte de la abundante riqueza de la gracia de Dios, de la cual venimos hablando desde el inicio del capítulo 1 y aún hablando aquí en el capítulo 2, cuando decimos que estamos sentados en lugares celestiales, estamos hablando de la riqueza de la gracia de Cristo que se nos ha sido dada. Todo el regalo que es parte de la herencia que se nos ha sido dado hoy. No mañana, hoy. Bueno, que la herencia es infinita, que las riquezas de Cristo son incontables. Sí, que van a ser reveladas y manifestadas a los hijos de Dios conforme el Espíritu de sabiduría y revelación. Sí, que falta aún más por hablar y decir de todas las riquezas que hay en Él, porque son infinitas. Entonces durarían toda la eternidad para estarlas recibiendo. Y habrá nueva revelación futura durante la eternidad de las riquezas que están en Cristo Jesús. Así que dice, para mostrar, todo esto lo hizo para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Es decir, toda la creación se va a maravillar porque Dios va a mostrar y seguirá mostrando la riqueza de su gracia en sus hijos. Se van a maravillar de todo lo que Dios hizo por nosotros, los seres humanos que recibimos al Hijo de Dios en nuestro corazón como Salvador y como Señor. Versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Porque está hablando de la bondad de Dios, ¿verdad? Y del amor de Dios. Y esto ha sido por gracia, dice acá. Por gracia hemos sido salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros. Bueno, ¿qué es lo que no es de nosotros? Ni la fe es nuestra, porque es un don de Dios. Ni tampoco la salvación es nuestra. Así que no es de nosotros. No es de vosotros, dice acá, pues es don de Dios. Tanto la salvación es un don de Dios, es un regalo, como la gracia, como la fe también es un regalo. Y así, igual manera, también la gracia, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Es decir, nadie ha tenido que pagar un precio ni comprar la salvación, porque la salvación es totalmente gratuita. Viene a través de la fe, la cual activa la gracia de Dios en nuestras vidas para salvación.
para que nadie se gloríe, para que nadie se gloríe. O sea, toda la gloria es y le pertenece a nuestro Señor. La iglesia que Dios quiere tener, entonces una iglesia que vive por la fe. Es una iglesia que sabe que en el caminar del reino de Dios se camina por fe y se vive por fe. Y fe implica no solamente creer, sino obedecer. Muchos dicen que creen, pero no obedecen. ¿Estás obedeciendo tú todo lo que Dios ha dicho de ti? ¿Lo estás obedeciendo hoy o estás en desobediencia? ¿Estás obedeciendo el llamado de Dios para ti o rechazaste el llamado? ¿Estás tú caminando en santidad? ¿Te has apartado de la corriente de este mundo? ¿Te has apartado de los pecados del yo? ¿Dejaste ya de controlar, tener el control sobre ti mismo? ¿Dejaste ya de obedecer a tus propios pensamientos y a tus propios deseos? Pusiste ya al Señor como el Rey de verdad y todo lo que haces ahora lo consultas con Dios y no haces nada que Dios no diga en tu vida. ¿Estás guiado realmente por Él? Entonces vean ustedes, hermanos, estos son los verdaderos hijos de Dios. Hay verdaderos hijos de Dios y hay falsos hijos de Dios. Dios tendrá que tratar con los falsos en su amor y en su bondad, aún mientras haya tiempo de gracia, mientras haya tiempo de oportunidad. Estamos en tiempos de oportunidad, estamos en tiempos de gracia. El llamado de Dios para ti es que seas el hijo que Dios quiere tener. Sigo y repito en el versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Versículo 10, porque somos hechura suya. Somos hechura suya. En el griego esa palabra hechura implica como una poesía, como crear una poesía, y en otras versiones de la Biblia da a entender que somos una obra de arte, o sea, hecho con las manos de Dios. Cuando se dice aquí que somos hechura suya, es que Dios nos formó con sus manos, así como el alfarero forma la vasija y toca el barro. De igual manera, Dios nos ha formado. Somos hechura suya. Dios nos viene formando. Dios nos viene hablando. Dios nos viene revelando. Dios nos viene diciendo no solamente lo que está escrito en la Biblia. Dios nos viene hablando tantas cosas que no están escritas en la Biblia. Muchos detalles de nuestra vida personal. Dios nos viene orientando, Dios nos viene guiando y nosotros tenemos que ser mansos en obedecer lo que Dios quiere para nosotros, porque somos hechura suya. Es el trabajo de Dios en nuestras vidas, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Es decir, Dios está formándonos para las buenas obras, que dice aquí, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, conforme al plan de Dios, Dios preparó obras. Conforme al llamado de Dios, Dios preparó obras. Desde antes de la fundación del mundo, las preparó las obras para que anduviésemos según el llamado que tengamos en esas obras. Y que si no sabes tu llamado, no puedes andar en las obras de tu llamado. Tienes que saber primeramente a qué te llamó Dios. Ok. El llamado es progresivo. O mejor dicho, la revelación del llamado es progresivo, sí. La revelación del llamado es progresivo y por tiempos. Dios te llama en un tiempo, te hace un llamado. En ese tiempo, si obedeces ese llamado en ese tiempo, entonces te lleva al siguiente nivel de ese llamado. Porque el llamado de Dios es progresivo. Pero si no obedeces desde el principio el llamado inicial, entonces tendrás que tener un llamado general, un llamado del montón, un llamado de las masas. Pero Dios no quiere tratarte como las masas, Dios no quiere tratarte como el montón.
Dios te quiere tratar de una forma particular. Y por eso es tan importante obedecer el llamado de Dios, para que todas estas cosas se hagan realidad en tu vida. Todas las que venimos hablando en el capítulo 2 del libro de los Efesios. Y vuelvo a repetir, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, en esta lectura de Efesios capítulo 2, tenemos entonces la revelación de cómo son los verdaderos hijos de Dios. Hemos dado varios puntos, varios aspectos, varias claves de qué es lo que Dios quiere que sea la iglesia y que sean sus hijos. Yo espero que usted haya tomado nota al respecto, y si no, puede volver a ver esta palabra, esta predicación, este mensaje, para que Dios haga la obra en su vida y entienda que usted no solamente está en la tierra humanamente, sino que está espiritualmente en los lugares celestiales, sentado juntamente con Cristo. El lugar que usted tiene es un lugar de autoridad. Pero usted no va a hacer en el reino de Dios lo que usted quiere o le parezca, o no va a hacer usted su propia voluntad, sino que ahora usted va a hacer la voluntad del Padre y va a ser conforme a los pensamientos del Padre. De esa manera usted va a renunciar a su yo. Entonces estamos hablando de un proceso. Los que están llamados entran en un proceso de transformación. Los que están llamados entran en un proceso de cambio para que dejen completamente al mundo y dejen completamente la corriente del mundo. Y esos son los verdaderos hijos de Dios, aquellos que están caminando hoy en obediencia, recibiendo la transformación del Padre, los que están siendo hechos a la manera de Dios, los que son hechura de Dios, que realmente hoy están siendo transformados, aún hoy, y seguiremos siendo transformados, seguiremos siendo hechura de Dios constantemente, porque Él seguirá tocando nuestras vidas, hablándonos y guiándonos para ir cambiando nuestro yo o nuestra forma de ser, para que esté muerta en Cristo y renunciando a todas esas áreas que no son las que Dios quiere, y el área de la decisión personal, el área de los pensamientos personales, todo eso hay que renunciar a eso para tomar los pensamientos de Dios y la voluntad de Dios a favor de nosotros y a favor de Él en el reino que Él tiene, que es el reino de la luz. Vamos a orar. Gracias, Padre, gracias, Señor. Bendice tu palabra. Y te pido, Señor Dios, que traigas revelación y traigas confirmación de lo que hemos hablado a cada persona que nos escucha. Que seamos los hijos que tú quieres tener, Señor. Hijos dedicados a ti, sumisos a tu palabra y en obediencia, que te crean de corazón, Señor, para que el poder de tu poder, Señor, opere en nosotros y que nosotros podamos ver, Señor, y creer lo que tu palabra dice, que estamos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Gracias por la salvación que tú nos has dado, la cual ha sido a través de la fe que también tú nos has dado. No es por obras, y solamente tú te mereces la gloria y el honor. Y gracias porque sigues tocando y transformando nuestra vida. Somos hechura tuya, Señor. Creados en Cristo para las buenas obras que tú preparaste desde antes de la fundación del mundo, conforme al llamado y al propósito, conforme al plan que tú tienes para nosotros. Que ese plan se realice en nuestras vidas, Señor, es nuestra oración en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga.